Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. Aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Tengo aquí en mi mano un libro maravilloso, un libro de más de 600 páginas que nos habla de la Virgen de Fátima. C. Bartas, con TH Bartas, la Virgen de Fátima. Y viene la página 603 de este libro de la editorial española Rialp. Y bien habla la niña Jacinta con su madrina, habla de los poderes públicos, de los gobernantes. Y la niña dijo: mi buena madrina, rece mucho por los gobiernos, rece mucho por los gobiernos. Desgraciados los que persiguen la religión de nuestro Señor. Entonces los que usan el poder para hacer el mal, desgraciados de ellos, van a la ruina ellos y llevarán también sus pueblos, sus naciones. Si el gobierno dejase la iglesia en paz y diera libertad a la santa religión de Dios, bien Dios le bendeciría. Entonces, si los gobernantes, los dirigentes, dejaran a la iglesia en paz y dieran libertad a la santa religión, bien Dios le bendeciría. Estamos aquí en los años 1917. Y bien, esta niña que ha visto la Virgen, que fue tocada por lo divino, dice: rece muchos por los gobiernos, por los gobernantes. ¿Por qué? Y bien porque sabemos por la Sagrada Biblia que toda autoridad viene de Dios. San Pablo en su carta a los Romanos 13:1-7 dice: no hay potestad sino de Dios, y las que hay de Dios vienen ordenadas. Así que quien resiste a la potestad, resiste a la ordenación de Dios, y los que resisten ellos mismos se atraen la condenación. Pues en otra parte nos manda estar sujetos necesariamente, no solo por la fuerza, sino también por la conciencia, y que paguemos a todos los que es debido, a quien tributo, tributo, a quien contribución, contribución, a quien temor, temor, y a quien honra, honra. Entonces Romanos capítulo 13, 1-7. Porque la verdad, el que creyó y gobierna todas las cosas, dispuso con su provida sabiduría que las cosas ínfimas llevaran por las medias y las medias por las superiores a los fines perspectivos, dice el Papa León XIII. Entonces, en la fe cristiana, la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. El pueblo puede escoger sus dirigentes, pero la autoridad, el poder, viene de Dios. Y el fin del poder y bien de la autoridad es el bien común, la felicidad temporal de los súbditos, de la gente, y también colaborar a su salvación eterna. Un país no puede ser ateo. Un país no, si se reclama ateo, bien va a la ruina. Respetamos la autoridad como cristianos, claro. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Y de hecho esto hace parte del cuarto mandamiento. No solo debemos honrar a nuestros padres, sino también debemos honrar a las personas de legítima autoridad en la iglesia y en el Estado. Todos en general critican a los dirigentes civiles, pero olvidan de rezar por ellos. Por eso San Pablo dice: ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en dignidad, a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta, con toda piedad y dignidad,
Esto es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador. 1 Timoteo 2, 1 a 3. Entonces aquí dice San Pablo por el Espíritu Santo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los presidentes y por todos los constituidos en dignidad. ¿Por qué? Bien a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta, con toda piedad y dignidad. Esto es rezar por los dirigentes, es grato y bueno ante Dios nuestro Salvador. Entonces aquí la niña de Fátima, la niña que vio la Virgen, dice, recen mucho por los gobiernos. Y como dije, por desgracia muchos critican, pero nadie reza por ellos, un poco rezan por ellos. Por ejemplo, antes y todavía en unos países, y bien, terminada la misa, y bien, hay oración especial por los gobernantes, por el rey, por ejemplo, o por los dirigentes. Ahora, cuando el Estado que quiere hacerse laicista, ateo, sin religión, sin nada, ahí pierde mucho, pierde mucho. También dice algo importante, hay de los que persiguen a la iglesia, persiguen a la iglesia. Si el gobierno dejase la iglesia en paz y diera libertad a la santa religión, Dios lo bendeciría. Entonces, los que quieran llevar la gente al ateísmo, a la perdición, la llevan y no tienen derecho, no tienen derecho. Un puño de hombres no puede tomar con astucia, con mente dolosa, tomar el control de un pueblo, cambiar sus leyes y llevarlos a la perdición eterna. No tienen derecho. Hoy los que dirigen las naciones, bien, no todos, gracias a Dios, pero los que se dicen ateos, por ejemplo, bien, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el hombre no es un mero animal, nada más, es algo más. El hombre es un ser a la vez espiritual y material, es cuerpo y alma, es cuerpo y alma. Ahora, si no tiene cuenta del alma, yo no creo. Sí, espere, creas, no creas, nada cambia. Usted no es Dios. Usted tiene que hacer el bien y el mal, pero él piensa hacer el bien, por ejemplo, permitiendo todo lo que es malo. Por ejemplo, el hecho de casar supuestamente hombre con hombre, bien, esto no es derecho. Esto no es un derecho. ¿Qué es un derecho? Derecho es lo que corresponde a la naturaleza. Mi boca tiene derecho a la comida porque lleva la comida al estómago que transforma la comida en vida. Pero mi oreja, mi ojo, no tiene derecho a la comida. ¿Por qué? Y porque no sirve. ¿No? Si pongo comida en mi oreja, diría un niño, me tapa el oído, no sirve. No sirve. Entonces, el poder viene de Dios. Cristo dice a Pilatos, San Juan 19:11, no tendrías contra mí ningún poder si no te hubiera dado de arriba. No hay autoridad que no provenga de Dios. Romanos dijimos 13:1, etc. Entonces, hoy cuando la autoridad quiere hacer todo según su capricho, sin tener cuenta del alma inmortal, y bien, está totalmente equivocado. Es injusto. Es injusto. ¿Por qué? Porque por la filosofía, por la mente humana, por la reflexión humana, se llega a la conclusión que hay un creador y que el alma es inmortal. Entonces, aunque no sean cristianos, aunque no crean en Jesucristo como Dios hecho hombre, y bien, por la inteligencia humana, por la observación de la naturaleza, por la reflexión humana, y bien, se llega a que hay un creador arriba y que el alma humana no es mortal, es inmortal. Y ahora, por lo de Jesucristo, bien, tenían que hacer un estudio histórico. Jesucristo es un hecho histórico, la Biblia es un hecho histórico, la revelación divina son hechos históricos, eso tiene que analizarse con el mayor cuidado posible. Hablo de los que no conocen la fe cristiana.
a mí no rechazará de antemano. Yo no creo esto. No es cuestión de crees, no crees. Hay hechos históricos comprobados. Por ejemplo, en el año 2020 hubo una peste que llaman coronavirus. Ok, no es porque en el 2500 yo no creo. No crees, pero esta cosa tuvo lugar. Entonces, la autoridad está hecha para el bien. Ahora, la autoridad es mucho más sólida cuando un pueblo es creyente. Por ejemplo, primera carta a San Pedro 2:13 dice: sean sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Entonces la autoridad viene de Dios y por lo tanto tiene que ser respetada. Ahora, cuando la autoridad hace leyes que van contra la conciencia humana y cristiana, ahí no, por ejemplo, el hecho de obligar a un alcalde a casar hombre con hombre, eso no tiene derecho a esto. ¿Por qué? Porque no es natural. Entonces aquí la niña que ha visto a la Virgen, esta niña dice: recen mucho por los gobiernos, por los gobernantes, desgraciados los que persiguen la religión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire, hace 3 meses, desde marzo a hoy 29 de junio, bien, no hay misa. La iglesia está encerrada, o al menos los domingos están cerrados. Eso no es normal. ¿Cómo se abre el banco? ¿Cómo se abre la tienda? ¿Cómo se abre el mercado? ¿Cómo se abren con cautela y cuidado? ¿O qué? Pero, ¿por qué todo se abre menos la iglesia? ¿Acaso somos tontos que no somos capaces de poner orden y de no respetar reglas? ¿Hay un problema? Esto es una persecución, no querida, no querida, Dios sabe el fondo del problema, pero en lo concreto impiden a la gente de adorar a Dios nuestro Señor. Y esto es grave, este es gravísimo, porque nada pasa sin el permiso de Dios. Y si no pidan ayuda a Dios en tiempo normal, cristiano, bien, había oraciones públicas, procesiones públicas. Los gobernantes civiles y religiosos hacían procesiones pidiendo a Dios perdón y misericordia. Incluso hacían promesa al cielo: si usted nos ayuda a superar esta peste, bien, prometemos tal cosa. Por ejemplo, no me acuerdo la fecha exacta, en los años 1700 y pico hubo una peste, y bien los gobernantes, los médicos civiles dijeron: no hay solución. Y bien, los gobernantes civiles y religiosos hicieron una promesa a la Virgen: si usted nos alcanza de Jesús misericordia, y bien, vamos a santificar el 12 de diciembre. Hicieron novena, hicieron oraciones, súplicas, y la peste paró. Y por esa razón el 12 de diciembre es tan grande para la Virgen de Guadalupe. Termino con una cita de la Biblia sacada del libro de la Sabiduría, capítulo 6. Capítulo 6, 1-6 dice algo muy importante, muy importante. Los dirigentes tendrán grandes cuentas que dar en el juicio de Dios. Aunque no crean, nada cambia. Lo que es. Oíd pues, reyes, y entended, aprended, jueces, estad atentos los que gobernáis multitudes, dice la Biblia, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Si, como ministros que sois de su reino, no habéis juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Note bien esto, todos los que tienen autoridad, ¿eh? Un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande él mismo los hizo, y de todos tiene igual cuidado. Pero una investigación severa
aguarda a los que están en el poder. Una investigación severa aguarda a los que están en el poder. A vosotros, pues, soberanos, si se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no faltéis, dice el libro de la sabiduría, capítulo 6, 1 a 11. Entonces, aquí dice, un terrible juicio espera a los que están en lo alto. Es tremendo esto. Un terrible juicio, una investigación severa aguarda a los que están en el poder. Que hermanos, toda la corrupción actual, universal, por desgracia, viene del hecho que ya no hay temor de Dios. No hay fe de Dios y quieren hacer lo que quieren. Por eso los católicos deben luchar cristianamente hablando para tener dirigentes cristianos, leyes cristianas. ¿Por qué no? Si los demás quieren estados ateos sin Dios, ¿y por qué no querer cristiano? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si un pueblo a 99% es católico o cristiano al menos, tiene que tener dirigentes cristianos que tienen cuenta de la salvación de las almas y de la vida eterna. Por la tercera o cuarta vez repito la palabra de Jacinta. Réese mucho por los gobiernos, desgraciados los que persiguen la religión de su Señor. Si el gobierno dejase a la iglesia en paz y diera libertad a la santa religión, Dios lo bendeciría. Dios lo bendeciría. Bien, queridos hermanos, mientras más un pueblo es cristiano, más hay paz, tranquilidad, incluso bienestar económico y seguridad. ¿Por qué? Porque donde hay fe hay caridad, donde hay caridad hay amor al prójimo y se respetan los 10 mandamientos. Y con los 10 mandamientos hasta el tráfico se pone en orden. Que Dios nos bendiga y no olvidemos de rezar por los dirigentes, de rezar por los gobernantes, de hacer misas, oraciones, rosarios, ayunos por ellos y no dar su voto a gente atea que no tiene cuenta de Dios. Esto es una locura. Los católicos en esto hacen un pecado el votar por gente atea anticristiana que promueve cosas que van contra los mandamientos de Dios. Que la Virgen Madre nos protege y tome nuestros gobernantes bajo su manto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.